Bueno, jóvenes, después de haber visto el video, que tuvimos un poquito de problemas ahí con la descarga, pero quiero informarles que todo el video que ustedes pudieron observar lo pueden encontrar en YouTube. Dice Cadena de Frío, aparece por unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5. Yo les recomiendo que por favor vuelvan nuevamente a observar el video porque es toda la logística propiamente de lo que es cadena de frío. Pues precisamente cuando estábamos iniciando la clase recibimos un mensaje que nos pone un poco tristes en el sentido que un docente de la Universidad de Galileo de Malacatán, que de hecho fue una persona también egresada de la Universidad Galileo, que se desempeñaba como enfermero jefe del Servicio de Emergencia de Malacatán, pues falleció hoy al amanecer. Entonces, realmente es impactante este tipo de noticias, primero porque era una persona muy joven, si mucho tenía tal vez 30 años de edad, con un trabajo estable, con 011, buen enfermero, buen docente, y que nosotros pues lamentamos mucho, ¿verdad? Lo que le ocurrió el día de hoy, pero esto no nos deja definitivamente fuera de la realidad. Por favor, cuídense. Yo no sé qué disposiciones va a tomar mañana el señor presidente, pero independientemente que sea, tratemos de cuidarnos y pues a la larga vemos de que aquí no hay edades, que aquí no hay enfermedades previas y que de hecho pues en el caso de José Manuel, como les decía, fue una persona que fue del segundo grupo de egresados de la universidad, pues el día de hoy perdió la batalla ante el COVID, ¿verdad? Entonces, esa era la gran bulla que teníamos al inicio de la clase, porque realmente todos los docentes así como que nos sentíamos en cierta manera impactados de la noticia y pues lógicamente era un buen estudiante para nosotros, ¿verdad? Así que pues lamentamos mucho lo que le pasó a José y esto es una gran experiencia para uno de vida. El hecho de que, por ejemplo, seamos trabajadores de salud, no estamos exentos, siempre le hemos dicho a contraer enfermedades. El paciente nos puede en cierta manera contagiar de ciertas enfermedades y ese es el riesgo muy grande que corremos nosotros los trabajadores de salud. Entonces, pues vamos a iniciar con la clase entonces de lo que es la cadena de frío. Si ustedes muy bien pudieron observar en el video, ¿por qué les pongo el video? Primero, porque ustedes ya tienen con el video más o menos una idea general de lo que se refiere a la cadena de frío. Así que cuando yo entro a explicar, pues para ustedes es mucho más entendible lógicamente. La cadena de frío, como les decía, es un elemento muy principal para el manejo de la temperatura de las vacunas, ¿estamos? Y que, lógicamente, de la cadena de frío depende el fracaso o el éxito de la vacunación. ¿Por qué el fracaso? Porque si perdemos un pequeño eslabón, una pequeña normativa de la cadena de frío, esta va a perder su temperatura y que por lo tanto, ya sea porque la temperatura sea menor o sea inferior, pues esa vacunación al igual no va a ser efectiva. Vamos a vacunar, pero no vamos a inmunizar. Es decir, ¿por qué decimos vamos a vacunar? Porque lógicamente le vamos a inyectar agua nada más al niño, agua nada más a la persona, pero no vamos a inmunizarlo. ¿Por qué? Porque ya perdió su efectividad la vacuna y que por lo tanto entonces ya no va a prevenir las enfermedades, que es lo que se pretende propiamente con lo que es los inmunológicos, o sea, las vacunas. Entonces, si perdemos la cadena de frío, lo que vamos a hacer es que la calidad y la potencia de la vacuna también se pierde, ¿verdad? Entonces, por eso decimos aquí hasta abajo, no es lo mismo vacunar que inmunizar. ¿Por qué? Porque yo puedo vacunar,
una vacuna que estuvo congelada. Yo puedo vacunar una vacuna que se perdió. Lógicamente, el rango de temperatura que debe tener entre +2 a +8, ¿verdad? Las temperaturas. Pero yo puedo vacunar, es cierto. Ingreso la vacuna al niño, lo pincho, lo inyecto, pero no me va a inmunizar. ¿Por qué? Porque no me va a prevenir las enfermedades. Por eso es que es muy exigente todo el personal en el manejo de la cadena de frío. La cadena de frío dice que las vacunas son productos muy delicados y eso ustedes lo vieron en el video. No se debe exponer al sol, no debe tener temperaturas bajas, no debe tener temperaturas altas, no debe tener contacto, por ejemplo, con el calor, ¿verdad? Hasta el tiempo de la manipulación que vamos a tener en los dedos, eso puede producir que la vacuna pierda su efectividad. Por lo tanto, estas vacunas, su preparación han sido muy complejas y que de hecho son muy sensibles a cualquier situación, a la luz, a la temperatura, por ejemplo, y que nosotros debemos de obtener esos conocimientos. Yo considero que una persona no puede manipular las vacunas mientras no tenga el conocimiento previo de cuál es la normativa para la conservación de las mismas. Las vacunas requieren mantenerse dentro de rangos de temperatura estables de refrigeración o congelación con el propósito de asegurar su calidad inmunológica. Les decía, el rango de temperatura normal de las vacunas es de +2 y +8. Por lo tanto, nosotros tenemos que verificar que esa temperatura, ¿sí?, no varía por ningún momento, porque entonces esa vacuna ya no va a funcionar. ¿Y qué pasa? Si yo, por ejemplo, soy irresponsable, no verifiqué la temperatura, la vacuna se me congeló, la vacuna estuvo a niveles muy bajos, o por ejemplo que en tal caso, pues de forma involuntaria se desconectó el refrigerador y esta no quedó enchufada a una corriente eléctrica, lo que se hace prácticamente es que esa vacuna hay que tirarla, hay que descartarla, porque esa vacuna ya no sirve, ¿sí? Y nosotros los consideramos propiamente como pérdidas. ¿Qué es lo que pasa? Se inicia un proceso administrativo en contra de la persona encargada de las vacunas y lógicamente se le levanta un acta, se envía al área de salud, el área de salud lo envía propiamente a jurídico del Ministerio de Salud, jurídico del Ministerio de Salud lo envía a la Contraloría General de Cuentas y la Contraloría General de Cuentas nos impone cuánto es lo que hay que pagar por las vacunas. ¿Estamos? Es decir, una dosis de vacuna que se pierda, una dosis de vacuna que haga falta, definitivamente tenemos la obligación de pagarlo en efectivo. Porque, lógicamente, como les decía, es un procedimiento muy delicado. La cadena de frío se define como el conjunto de eslabones de tipo logístico. ¿Qué es eslabón? Es el conjunto de pasos, lógicamente, logística, porque lleva una lógica, lleva una secuencia, ¿verdad? Que no nos podemos saltar un paso, no se puede, sino todo debe ir paso a paso como ya está establecido, y que interviene en la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Es cuando nosotros vamos a manejar con nuestras, ahí sí, con nuestras propias manos, ¿verdad? La vacuna. Yo no puedo tener, por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos la vacuna en la mano. ¿Por qué? Porque el calor que va a ejercer mi mano va efectivamente a variar la temperatura del frasco de la vacuna y lógicamente esta va a perder su efectividad. También tiene que ver el transporte, porque si ustedes muy bien se dieron cuenta en el video, la casa productora o el laboratorio productor, que en este caso muchas veces está en Estados Unidos, allá fabrican las vacunas, como pueden venir también de Europa, ¿verdad? Pero nosotros, los guatemaltecos, casi siempre le compramos a Estados Unidos, a Atlanta, Estados Unidos, que son los productores de las vacunas. Entonces, ellos envían la vacuna por medio de barco, por medio de avión, lógicamente, manteniendo la cadena de frío a Guatemala. Al venir a Guatemala, esta ingresa al Ministerio de Salud.
Al ingresar al Ministerio de Salud, se almacena en unos cuartos fríos. Son unos cuartos grandes donde existen unos refrigeradores también grandísimos y ahí almacenan toda la vacuna, todo el pedido que se hizo a Estados Unidos. Posteriormente, el Ministerio de Salud distribuye las vacunas al área de salud. El área de salud los distribuye a los centros de salud y los centros de salud los distribuyen, lógicamente, a los puestos de salud, ¿verdad? Y por último, ¿quién lo va a recibir? Pues va a ser el paciente. Entonces, a todo eso nosotros le llamamos transporte, pero toda esa logística, todo ese eslabón, pues requiere también de ciertas normativas para las vacunas. También dice del almacenamiento. Hay formas específicas cómo vamos a almacenar las vacunas en el refrigerador. Si ustedes muy bien vieron en el video, pues el refrigerador debe tener botellas de agua, no se debe abrir a cada rato, solo se abre en la mañana y en la tarde nada más. En el refrigerador, por ejemplo, hay que clasificar las vacunas. Más adelante vamos a ver cómo es que se hace cada una de ellas. Y entonces todo este proceso logístico constituye la cadena de frío. Por eso dice que es el conjunto de eslabones de tipo logístico que intervienen en la manipulación, en el transporte y en el almacenamiento de los productos biológicos. Lógicamente aquí dice, se inicia con el productor que pasa por todos los puntos críticos que se suceden hasta llegar al destino final, que es la aplicación, ¿verdad? Que es la administración. Entonces, la cadena de frío constituye el soporte básico de los procesos de inmunización y que se debe de prodigar especial atención. Elementos fundamentales de la cadena de frío. Los elementos fundamentales que intervienen en la cadena de frío son lógicamente tres. Tenemos el recurso humano. El recurso humano va a administrar las acciones y va a manipular las vacunas. Como les decía, el recurso humano tiene que estar bien capacitado, debe de estar consciente de la gran responsabilidad que tiene del manejo de las vacunas o de los biológicos y que por lo tanto esta persona debe conocer perfectamente bien los eslabones, como también conocer los procedimientos para poder manejar las vacunas. Yo, si soy jefe, por ejemplo, del Centro de Salud de Tacaná, yo no me arriesgaría a asignar, ¿verdad?, a una persona quien no tiene los conocimientos necesarios el manejo de la vacuna, porque prácticamente la sanción, ¿verdad?, va a ser lógicamente hacia mi persona, al igual a la persona que tiene encargado el programa. Ahora, ¿quién tiene ese cargo fundamental de las vacunas? Es el enfermero profesional o la enfermera profesional. Es uno de los programas más críticos, más fundamentales y más principales que se manejan en los servicios de salud. Por lo tanto, la enfermera o el enfermero profesional es el encargado del manejo del Programa Nacional de Inmunizaciones. ¿Estamos? Para eso, entonces, si yo el día que no esté en el centro de salud, pues tengo que asignar a una persona que realmente se encargue de verificar que esa cadena no se pierda. En el recurso material, permite el almacenamiento, transporte y distribución de las vacunas. Lógicamente, tengo que tener termómetros, tengo que tener, por ejemplo, termos, ¿verdad? Cajas, todo lo que constituye las cajas frigoríficas para poder, en cierta manera, almacenar y distribuir las vacunas. ¿Qué incluye el recurso material? Entonces, vuelvo a repetir, incluye, por ejemplo, termómetros, refrigeradoras, termos, las baterías, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, también las cajas frigoríficas, etcétera. Todo eso constituye el recurso material. Si no tenemos eso, discúlpenme, prácticamente no se puede trabajar las vacunas. Si no tenemos recurso material y recurso humano, pues de igual manera tampoco podemos darle una buena logística al manejo de la vacuna. Y también el recurso financiero, que esto va a asegurar la operatividad del sistema. ¿Eso qué significa? De que debe de existir, pues, dinero, ¿verdad?, que venga definitivamente a asegurar la permanencia de las vacunas. ¿Y esto cómo se hace? A través de una asignación presupuestaria que el
Congreso de la República de Guatemala otorga al ministerio, entonces viene el ministerio y otorga una cantidad de ese dinero que le fue asignado precisamente al Programa Nacional de Inmunización. No puede iniciar su esquema de vacunación y bueno, viene la vacuna dentro de 4 meses, sería una pérdida porque lógicamente el niño tendría que ingresar nuevamente con su primera dosis. Entonces, hay que asegurar definitivamente ese esquema que esté bien, completo, ¿verdad? Y que lógicamente lo van a hacer a través de una calidad de energía. ¿Aló? Bueno, vamos a ver los elementos que intervienen en el sistema. Debemos recordar que se puede disponer de todos los recursos y del equipamiento más sofisticado. Usted puede tener los mejores refrigeradores, los mejores termómetros, el mejor equipo, ¿verdad?, sofisticado que pueda existir, pero tiene el recurso financiero o no tiene el recurso humano. Entonces, necesitamos esos 3 elementos claves para poder trabajar perfectamente lo que es la cadena de frío. La cadena de frío no será efectiva si el recurso humano no manipula las vacunas y los equipos con propiedad, conocimiento y gran responsabilidad. Por eso les decía, la persona que va a manejar ese programa de vacunación debe ser la persona más responsable que tengamos y que de hecho, pues es el enfermero, es la enfermera. Somos los encargados del manejo de eso. ¿Por qué? Porque hay que concientizar de el manejo propiamente de esa vacuna. En el video ustedes observaron un poquitito que se habló de los niveles de la cadena de frío. Y dice que los niveles de la cadena de frío pueden variar y pueden adaptarse a la estructura de salud establecida en cada país. Lógicamente, cada país tiene su forma de establecer la cadena de frío, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo lo establece en Guatemala, que es similar a la que ustedes vieron en el video. En cada nivel corresponde almacenar las vacunas a temperaturas deseables y por periodos de tiempo recomendados. Generalmente las vacunas se almacenan en 3 niveles, a nivel central, a nivel provincial y a nivel local. Vamos a iniciar entonces a nivel central. ¿Estamos? Está claro que el nivel central, entonces, como les decía, lo constituye el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es decir, esta se encuentra ubicada en la zona 11 de la ciudad capital de Guatemala. Para eso, ¿verdad?, se requiere entonces que cuando ingresan las vacunas al Ministerio en estos cuartos que yo les mencionaba, miren, en esta fotografía de acá. Estos cuartos son cuartos fríos. En esos cuartos fríos hay cámaras frigoríficas, que son estos como refrigeradores que ustedes observan que están acá adentro. Aquí se almacenan grandísimas cantidades de vacuna. ¿Por qué? Porque viene para todo el país, lógicamente. Y entonces, aquí, como viene para todo el país, vamos a necesitar de un espacio grande y también de refrigeradores que tengan gran volumen para poderlas almacenar. Entonces acá, por ejemplo, ellos observan ustedes, ¿verdad?, el espacio tan grande que tienen para el almacenamiento. Ese es el nivel central. Luego tenemos el nivel provincial, que esta constituye el segundo nivel, ¿sí? El nivel provincial lo constituyen propiamente las provincias, los estados, las regiones y con nosotros los departamentos. Pueden estar dotados con cámaras frigoríficas, que serían estas, que no es común observarlas. En los departamentos casi no encontramos camas frigoríficas. Lo que comúnmente vamos a encontrar son equipos de refrigeraciones de menores cantidades, ¿verdad? Y que por lo regular, en la segunda fotografía, la de abajo, esos son los equipos que nosotros vamos a encontrar a nivel departamental, ¿verdad? Congeladores y refrigeradores. Entonces, ese es nuestro segundo nivel. Es decir, que aquí en apartamentos ya no hay esos cuartos fríos, ya no hay esos
equipos frigoríficos que vimos en el Ministerio de Salud, sino que vamos a encontrar que la vacuna está en estos tipos de refrigeradores. Posteriormente tenemos el nivel local. Lógicamente, el nivel local están constituidos por los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales, y que aquí las vacunas se van a conservar por menos periodo, y también vamos a observar que por lo regular van a estar las vacunas guardadas en el refrigerador, ¿verdad? En algunas ocasiones también en estas camaritas que ustedes observan, o lo más común es que vamos a encontrar en estos termos de acá abajo, ¿verdad? Este gris es el termo que comúnmente se maneja en Guatemala. También tenemos de estos blancos, pero el gris es el más adecuado por el tipo de material que está hecho. Permite, lógicamente, que la temperatura pueda mantenerse por más tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, los niveles de la cadena de frío. Uno es nivel nacional, que lo constituye el Ministerio de Salud, ¿sí? Nivel de salud. Aquí podemos observar en esta figura los niveles de la cadena de frío, y estos están conectados entre sí a través de una vía de transporte por donde circulan las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Actualmente en Guatemala se conoce como el Programa Nacional de Inmunizaciones, hasta llegar a su destino final, que es la protección de los niños y mujeres en edad fértil con vacunas efectivas y bien conservadas. ¿Qué observamos acá? Por ejemplo, tenemos el productor, ¿verdad? Que en este caso es el laboratorio que está produciendo las vacunas. El productor lo envía al nivel central. ¿Quién es el nivel central? Es el Ministerio de Salud. ¿Y cómo lo envió? Por avión, por barco, pero lógicamente manteniendo la cadena de frío, ¿verdad? Luego, el nivel central lo envía a través de cajas frigoríficas al nivel regional. Cuando vienen a nivel regional, que son los departamentos, las vacunas se van a conservar en refrigeradores, como en este caso. Posteriormente, el nivel regional transporta las vacunas también por estas cámaras frigoríficas al nivel local, que son los puestos, ¿verdad? Los centros de salud y los hospitales. Ellos lo guardan, lógicamente, en refrigeradores y en termos, son trasladados ¿a dónde? Hacia el niño. ¿Por qué se llaman niveles de cadena de frío? Porque no se puede cortar en ningún momento este eslabón. Con que se corte un eslabón, la cadena de frío definitivamente se perdió y esa vacuna perdió su efectividad, y que por lo tanto no puede ser administrada al paciente, a los niños, a las mujeres en edad fértil principalmente. ¿Por qué? Porque ya no sirve esa vacuna, se convierte en agua propiamente. Dentro de los temas frigoríficos y otros componentes de la cadena de frío, cuando hablamos de sistemas frigoríficos, estamos hablando del recurso material que se requiere para llevar una buena cadena de frío. Y dentro de estos tenemos las cajas térmicas, los termos, ¿verdad? Los termómetros que nos van a servir para almacenar, conservar y transportar, lógicamente, también nuestras vacunas. La temperatura y tiempo de conservación de las vacunas. Para que las vacunas puedan mantenerse sus cualidades inmunológicas por el tiempo previsto y hasta la fecha que tienen ahí de expiración indicada en el laboratorio productor, deben almacenarse y conservarse en todo momento a temperaturas de refrigeración de más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. ¿Estamos? Eso significa, óigase bien, eso es pregunta de privado, eso es pregunta de toda la vida que le van a hacer. ¿Cuál es la temperatura normal que deben de tener las vacunas? Es de más 2 a más 8 grados centígrados. En otros niveles de la cadena de frío, algunas vacunas podrían requerir temperaturas más bajas, que puede ser, por ejemplo, de 15 grados a menos 25 grados centígrados. Pero veamos acá este cuadro. Aquí tenemos, por ejemplo, que las temperaturas y el tiempo que deben estar guardadas las vacunas en cada nivel va a variar. Por ejemplo, a nivel central, que
¿Quién es el nivel central? Es el Ministerio de Salud. El tiempo que debe de tener guardadas las vacunas es de 6 a 18 meses. Por eso el ministerio no puede comprar vacunas para 5 años. Deme vacunas para 3 años. No se puede, porque ellos solo tienen la capacidad para tener guardados de 6 a 18 meses las vacunas. A nivel regional, ¿quién incluye a nivel regional? Lo incluye propiamente los departamentos. ¿Quién lo constituye? El área de salud, ¿verdad? Y que por lo tanto aquí ellos deben de tener también un término entre de 3 a 6 meses guardadas las vacunas. O sea, no puede ir el área de salud y decir al ministerio, mire, quiero que me dé vacuna para 1 año, porque no se puede. ¿Estamos? Vemos aquí que tienen ciertas restricciones para mantener guardadas las vacunas. Y a nivel local, ¿quién es el nivel local? Centro de salud, puestos de salud, hospitales. Las vacunas deben estar guardadas de 1 a 3 meses. ¿Estamos? Muy bien, ahora veamos las temperaturas, lógicamente, de las vacunas. Si ustedes observan a nivel central y a nivel regional, ¿verdad? Acá, vacunas como, por ejemplo, la antisarampionosa, la antimalárica, la antipoliomielítica, la SPR, sarampión, paperas y rubiola, y SR, que significa sarampión y rubiola, pueden estar guardadas a temperaturas a nivel central como a nivel regional entre menos 15 a menos 25. ¿Estamos? O sea, permite. Sin embargo, por ejemplo, vacunas como BCG, DPT, TD, TT, que son antitetánicas, pentavalente, hemofilus, hepatitis B, la antineumococa y la influenza van a estar entre +2 a +8 grados centígrados. Eso significa que si nosotros estamos en un centro de salud y en un hospital, que mis vacunas tienen que estar en este rango. No creo que vayamos a trabajar como jefes de área de salud, ¿verdad? Si solo hay un puesto nada más de enfermera en cada departamento para mantener estas temperaturas de acá, o mucho menos en el Ministerio de Salud. Lo más común es que vamos a trabajar centros y puestos de salud, por lo tanto, mis temperaturas tienen que estar en este rango, +2 grados centígrados a +8 grados centígrados. Otro componente más del Programa Nacional de Inmunizaciones son los termómetros. Los termómetros son importantísimos porque nos van a determinar los rangos de las temperaturas de las vacunas. Y las normas relacionadas con la cadena de frío exigen controlar diariamente la temperatura que presentan los equipos frigoríficos utilizados para almacenar y conservar los productos biológicos. Por ejemplo, a ver, Alejandra, en el video, usted escuchó cuántas veces, Alejandra Godínez, cuántas veces se debe de tomar la temperatura diariamente. ¿Pudo usted más o menos determinar ahí? Sí, se toma una vez en la mañana y una vez en la tarde. Muy bien, Alejandra, excelente. ¿Por qué? Porque yo no puedo abrir el refrigerador las veces que yo quiera. Estamos. Recordemos que al abrir el refrigerador, que se pierde, lógicamente, aire frío e ingresa del exterior aire caliente. Entonces eso pone en riesgo, lógicamente, que la temperatura pueda variar. Por eso solo debemos de abrir el refrigerador 2 veces, como lo dijo Alejandra. La primera vez, a las 8 de la mañana, cuando yo llego al centro de salud, abro el refrigerador, ¿sí? Extraigo mis baterías y voy a extraer también mi vacuna. Y la otra vez, que va a ser en la tarde, es cuando voy a regresar la vacuna nuevamente al refrigerador y voy a regresar también mis baterías para que puedan estas que congelarse. Entonces, no puedo utilizar, no puedo abrir más veces el refrigerador, porque eso va a poner en riesgo a que estos se vayan a perder su efectividad. Luego, hay una hojita que está pegada al refrigerador donde vamos a anotar la vacuna en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Todo el mes se va a llevar ese rango. Ahora dice abajo, hay amplia
variedad de indicadores de temperatura. En el funcionamiento de estos se aprovecha la propiedad que tienen algunos cuerpos para dilatarse o contraerse si la temperatura aumenta o disminuye. Como ustedes pudieron observar en el video, hay unos termómetros tan sofisticados que estos empiezan a dar alarma cuando la temperatura es superior o es menor, lógicamente, a la indicada. Pero en nuestros medios apenas llegamos nosotros a termómetros, por ejemplo, de alcohol o termómetros de mercurio, en donde es necesario, ¿verdad?, que tenemos que ver el termómetro con nuestros propios ojos para poder determinar esa temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de termómetros y que lógicamente, ¿verdad?, dice que los que son más utilizados son los termómetros, ya bien sea de mercurio o de alcohol, que son estos de acá. Estos son los más comunes que nosotros vamos a manejar en los centros o en los puestos de salud. ¿Por qué? Porque, pues, no contamos, quisiéramos tener como estos digitales, ¿verdad? Que como les digo, apenas varía la temperatura y ya nos está dando la alarma totalmente, entonces sería excelente, pero no, apenas si llegamos a esto, ¿sí? Entonces tenemos que estar controlando con nuestros ojos cuánto es la temperatura en la mañana y en la tarde. Posteriormente, han ingresado en algunos centros de salud termómetros láser y estos termómetros pues ya son más tecnológicos, ¿verdad? Nos permite verificar la temperatura de las vacunas mediante una pistola, que es esta, que tiene un gatillo que se presiona, que acciona con una luz de rayo láser y que se dirige al punto, dice, de prueba. Ustedes muy bien podemos compararlos cuando uno va al banco ahora, ¿verdad? Usted va al banco, entra a alguna institución y le dicen, le vamos a tomar la temperatura, ¿verdad? Tienen estos termómetros láser. Esos termómetros láser tiran una lucecita azul y lógicamente ya nos tira la temperatura de la persona. Bueno, ahora enfoquémoslo propiamente a la temperatura de las vacunas. Si tenemos de estos termómetros láser, que casi no los tienen todos los distritos o centros de salud, lo único que se hace es que por afuera del refrigerador, no necesitamos abrir el refrigerador, sino por afuera se coloca el termómetro y ya nos tira la temperatura interna del refrigerador. Entonces, lógicamente son más sofisticados, son mejores porque no necesito abrir el refrigerador para tomar la temperatura. Tenemos sistemas frigoríficos, ¿verdad? Como por ejemplo refrigeradores por compresión y refrigeradores por absorción. No voy a enfatizar tanto en esto, ¿verdad? Pero lo único que les quiero enfatizar es que, por ejemplo, se debe de limpiar todas estas áreas de acá atrás cada mes para evitar, por ejemplo, que hayan telas de arañas, que hayan, por ejemplo, polvo, que interrumpan, lógicamente, el buen funcionamiento del refrigerador. Y que, de hecho, cuando vamos a colocar el refrigerador a la pared, hay que dejar un cierto espacio, ya vamos a ver ahí cuánto, para evitar que el aire, por ejemplo, no se vaya a calentar tanto, porque si lo pegamos a la pared, el refrigerador, la parte de atrás, lo que vamos a hacer es que la pared, lógicamente, va a recibir el aire caliente, lo va a tirar nuevamente al refrigerador y el refrigerador va a calentar. ¿Estamos? Y esto puede poner en riesgo también la temperatura de nuestras vacunas. Las unidades de refrigeración por compresión, que es en este caso la que estamos viendo en el lado izquierdo, que son como los refrigeradores que vemos en casa, ¿verdad? Que ustedes ven que tiene abajo un recipiente que tiene gas. En este caso dice, las unidades de refrigeración de este tipo tienen un motor eléctrico articulado a un compresor mecánico, que es ese recipiente. El componente está alojado en una estructura metálica herméticamente sellada y suele llamarse simplemente compresor. Y lo que vamos, por ejemplo, en cierta manera, observar, aquí miren, puede usted determinar el compresor, que es este recipiente,
¿verdad? Luego tenemos el control del líquido refrigerante, prácticamente. Tenemos las parrillas, aquí nos muestra las partes del refrigerador. Aquí tenemos las parrillas, lógicamente. La empaquetadura de la puerta y así sucesivamente. Pero no voy a entrar tanto a eso. Bueno, veamos. Los refrigeradores utilizados para almacenar y conservar las vacunas. El uso de equipos frigoríficos de tipo doméstico constituye una tradición en los países. Eso significa que en los centros de salud, puestos de salud, en América Latina vamos a ver que las vacunas se encuentran almacenados en los refrigeradores que comúnmente se manejan en casa, ¿verdad? Todos los que tenemos refrigeradores en nuestras cocinas son similares a los refrigeradores que se van a utilizar en los centros de salud. El refrigerador doméstico ha sido y será un excelente elemento de apoyo para los programas de inmunización. Independientemente del diseño, el equipo frigorífico doméstico funcionará eficientemente muchos años, siempre y cuando se le dé las condiciones adecuadas y el mantenimiento, lógicamente, adecuado. Este es otro equipo frigorífico. Si se recuerdan, lo que vimos anteriormente fueron los refrigeradores. Este es otro equipo, ¿verdad? Que vamos a observar, por ejemplo, que es una caja térmica y que por lo tanto está compuesto por tubos o paquetes fríos con agua. Eso significa, por ejemplo, que vemos aquí es de tubos, ¿sí? Entonces lo que se puede hacer es que se llena de agua aquí estos tubos, se conecta y estos tubos se congelan. En otras ocasiones vamos a ver refrigeradores que en la parte de aquí alrededor lo que tiene son unas bolsas. Entonces las bolsas lógicamente también se congelan y estas son introducidas alrededor y estas van a producir lógicamente la temperatura interna fría. Por lo tanto, las vacunas se van a introducir en el centro de ellas, ¿estamos? Y es más comunes que vamos a observar, por ejemplo, para los traslados de vacunas de nivel central a nivel, lógicamente, departamental. Aunque se presenten interrupciones periódicas del fluido eléctrico en el área donde se plantea su uso, el voltaje debe ser muy estable para garantizar su adecuada operación. Tenemos que ver que las temperaturas de las vacunas, ¿verdad?, sean la adecuada, que la energía eléctrica, tenerlo lo más estable posible, ¿verdad? No aquello de que un día hay luz, el otro día se fue la energía eléctrica, el siguiente día sí, porque entonces eso prácticamente preocupa mucho porque puede, en cierta manera, perjudicar nuestros biológicos. ¿Cómo vamos a seleccionar los componentes de la cadena de frío? La elección del equipo frigorífico, equipo frigorífico son los materiales y componentes para la cadena de frío requieren minucioso análisis. Los catálogos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF pueden resultar muy útiles para decidir las acciones. Si en los catálogos mencionados no se identifican los equipos componentes frigoríficos con las características requeridas, se debe seleccionar otro. Es decir, que nosotros acá, entonces, tenemos que guiarnos, ¿verdad?, con el equipo frigorífico que está ya debidamente permitido por el Ministerio de Salud. Así que yo, por ejemplo, no puedo utilizar otro equipo que no está ya debidamente, ¿verdad?, permitido por el Ministerio. O el hecho de decir, bueno, como no tengo hoy termos, ¿verdad?, de esos grises adecuados, voy a llevar un termo de esos de Duroport o de que venden comúnmente así en las librerías, aquellos blancos y todo. Le voy a poner ahí unas baterías y voy a meter la vacuna. No se puede, porque las características no son las mismas propiamente a los termos específicos de vacuna. ¿Por qué? Porque el otro tiene un material especial, polietileno, que va en cierta manera a conservar de mejor manera la vacuna. Y el otro, que es ese de Duroport, pues al igual no nos va a servir de nada. Es más, nunca se les ocurre llevar una vacuna en esos termos. ¿Por qué? Porque no sirve. O aquellas hieleras, por ejemplo, las que comúnmente llevan las personas a la playa, tampoco se puede utilizar ahí porque los equipos frigoríficos deben de ser específicos porque deben de llenar ciertas características, deben de tener un cierto diseño específico para almacenar y conservar las vacunas. La organización del refrigerador para mantener estable la temperatura.
La manera adecuada para asegurar la temperatura interna de los refrigeradores utilizados para la conservación de las vacunas es organizar debidamente la refrigeradora. Es decir, hay cierta normativa que nos indica cómo es que nosotros debemos organizar nuestra refrigeradora. Y una de estas dice que es mantener dentro del refrigerador las bandejas de deshielo y la legumbrera en su lugar. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? La legumbrera, ¿verdad? Esta de acá, esta la debemos de tener, lógicamente. ¿Por qué? Porque si caen gotas, van a caer a las legumbreras, ¿estamos? Y las bandejas. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, no tenemos las legumbreras, entonces estas gotas que pueden caer del freezer pueden quedarse propiamente en las bandejas de las vacunas, y esa gota va a congelar la vacuna, y entonces la vacuna pues de igual manera ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque ya se congeló, ya la temperatura fue menor a la que realmente se tiene estipulada. Dice que se debe de mantener los paquetes fríos en el evaporador, colocar diariamente el número de paquetes fríos que el sistema es capaz de congelar en 24 horas, y los paquetes que están congelados pueden ser colocados uno sobre otro a un lado dentro del evaporador hasta ser utilizados. ¿A qué se refiere eso? Que estos son los paquetes, ¿verdad? Como ustedes pudieron observar, son como unas cajitas de plástico y que tienen un botoncito, y en ese botoncito nosotros lo agregamos, le agregamos agua, ¿verdad? Y que de hecho son las más recomendables para el manejo de la cadena de frío, porque hay otras que traen como unas bolsas, como una gelatina adentro, pero esas no son tan recomendables para el manejo de la cadena de frío. Por lo regular se recomienda que estos paquetes sean de plásticos y que sean de agua, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que, por ejemplo, cuando yo quiero manejar mis paquetes fríos, tiene también una forma. Por ejemplo, aquí, usted en esta figura dice paquetes fríos puestos a enfriar. ¿A qué se refiere eso? Que mis paquetes, lógicamente, antes de subirlos a esta parte de acá, al freezer, tienen que permanecer en esta parte. No puedo llenarlas de agua y directamente llevarlas al freezer. No se puede. Les voy a explicar posteriormente por qué. Significa entonces que esta parte del refrigerador es exclusivamente para enfriar, ¿sí?, los paquetes. Debo de llenar entonces mis paquetes con agua, tenerlos acá. Muy bien, aquí ya los tengo, ¿verdad? Ya estas tienen agua. Se siente el sonido del agua. Posteriormente, me voy a esta parte del freezer. Los paquetes puestos a congelar tienen que ir en esta forma, como de libros, ¿así mismo? En esta forma, tienen que ir. ¿Estamos? Y los paquetes que ya están congelados tienen que ir uno encima del otro. ¿Por qué es eso? Primero, porque yo no puedo meter paquetes puestos a enfriar directamente aquí. ¿Por qué? Porque puede venir una persona, va a sacar los paquetes estos que están puestos a enfriar, que de hecho no están congelados, y los va a meter al termo, y de esta manera ya perdimos la cadena de frío. O puede, por ejemplo, los paquetes que están a congelarse, ¿verdad? Estos que están acá para congelarse, si yo no los coloco en esta posición, lógicamente me va a dar la impresión que están congelados. Entonces voy a agarrar los medios congelados y los voy a colocar en el termo. Y eso también va a perjudicar lo que es la cadena de frío. Por eso tienen su forma. Estamos, estos de acá, lógicamente, ya que están puestos a enfriar, que es agua, lógicamente, en esos paquetes, ¿sí? Cuando yo saco estos de aquí, estos de acá, que están congelados, lógicamente estos los tengo que subir aquí para congelarse. Por eso hay 3 etapas del manejo del paquete en el refrigerador. Los puestos a enfriar, los puestos a congelar y los paquetes fríos. Y si ustedes ven,
forma como debe de ir, lógicamente, en el refrigerador. Entonces, estos los voy a hacer cada 24 horas, lógicamente, ese sistema. ¿Estamos? No quiero ver que van a llegar con el paquete, con agua y directamente los van a meter a congelar. No se puede. Por eso debemos de tener suficientes paquetes en los servicios. Dice el tercero, los paquetes fríos que se requieren congelar deben estar previamente fríos. Para ello debe mantenerse el proceso de preenfriamiento en el gabinete de refrigeración. Eso yo ya lo expliqué. Es recomendable mantener en el gabinete refrigerado determinado número de paquetes fríos, que al mismo tiempo que sirven como elementos estabilizadores de temperatura, servirán para disponer de ellos en el momento que se requiera congelarlos. ¿A qué se refiere eso? Que los paquetes fríos, la función no solo es que me van a servir para incluirlos en los términos, no. Esto me va a servir, por ejemplo, en caso que la energía eléctrica, ¿sí?, se va por unas ciertas horas, entonces lo que tengo que hacer es que cierro la puerta del refrigerador. En todo alrededor de la puerta le voy a colocar cinta adhesiva y quien me va a dar esa temperatura, lógicamente, ¿verdad? Y va a permanecer frío. El refrigerador van a ser los paquetes fríos como las botellas de agua. Es importante que aquí en nuestras legumbreras tengamos aproximadamente 4 o 5 botellas de agua, que puede ser de medio litro, de 1 litro, de 1.5 litros. ¿Por qué? Porque estas botellas van a servir también de estabilizadores de temperatura, al igual que los paquetes. ¿A qué me refiero a estabilizadores? Que cuando se vaya la energía eléctrica, los que van a proporcionar esa temperatura fría van a ser las botellas y los paquetes, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos paquetes adentro para, en el caso, por ejemplo, que la temperatura se vaya, entran directamente estas como que a salvarnos la vida de nuestro refrigerador. Por eso es que deben estar, ¿verdad?, bien organizados y que debemos de tener un buen número de paquetes. Dice, por ejemplo, las vacunas deben estar preferentemente colocadas en bandejas sin perforaciones, es decir, que no pueden tener esas bandejas, esos recipientes, agujeros, hoyitos. ¿Por qué no pueden tenerse? Porque lógicamente en cualquier situación, a veces el freezer está saturado de hielo porque no lo han limpiado y entonces esas gotas van a caer y al caer esa gota se queda trabada en el agujero propiamente donde está la vacuna en las bandejas y esos van a congelar la vacuna. Y entonces la vacuna pues ya perdió su efectividad. Aparte de eso, deben estar organizados por tipo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el video, aquí, por ejemplo, tenemos vacunas y tenemos vacunas. Y aquí dice que las bandejas deben estar sin perforación. Muy bien. ¿Qué vacunas vamos a tener aquí arriba, en este? Vamos a mantener, por ejemplo, lo que es vacunas de polio, TT, SPR y BCG. Miren, aquí. Estas. En la segunda parte del refrigerador vamos a tener la vacuna de DPT, la antitetánica, la hepatitis B, por ejemplo, y los solventes. ¿Estamos? Por eso es importantísimo la clasificación de las vacunas. La otra semana que vamos a hablar de las vacunas, voy a hablar, por ejemplo, cuáles son las vacunas bacteriales y cuáles son las vacunas virales, ¿verdad? Y entonces en base a eso va la clasificación. Pero vuelvo a repetir, ¿qué vacunas van a ir en esta parte del refrigerador? Va a ser polio, DPT, SPR y BCG. Y en esta parte de aquí, DPT, pentavalente, antitetánicas, hepatitis B. ¿Estamos? Esa es la clasificación. Bueno, regresemos ahora. Dice que deben estar también por lote y fecha de vencimiento. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Las vacunas que voy a tener aquí en estas bandejas, ¿sí?
es la vacuna que lógicamente es de un lote anterior, es porque me ingresó la vacuna hace un mes. Y vamos a suponer que el día de ayer me ingresó vacuna, pues lógicamente es vacuna nueva, es vacuna que al igual tiene mucho más tiempo de vigencia para vencerse. Entonces la vacuna de la remesa antigua, ¿verdad? La remesa más vieja que yo he recibido, lógicamente la voy a colocar en bandejas. Y la vacuna de la remesa nueva la voy a colocar por la parte de atrás de las bandejas y las voy a dejar en su caja. Eso significa que cuando entonces yo abro el refrigerador y veo las vacunas, lógicamente, ¿verdad? Yo voy a decir, voy a agarrar primero las de las bandejas, porque esa es la que está próxima a vencerse. Y la de las cajas, pues las voy a dejar posteriormente. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar la remesa que ingresó ayer y dejar la remesa de hace un mes por la fecha de vencimiento de las vacunas. Entonces, no me puedo dar el lujo en querer, en cierta manera, tener como pérdidas esas vacunas. Luego dice, las paredes laterales de las bandejas deben tener una altura igual o mayor que los frascos de las vacunas. Óigase bien, las paredes de las bandejas deben tener igual o mayor que los frascos de las vacunas. Entonces no me va a tener usted una bandejita chiquitita y el frasco tan alto se ve ahí. No, no se puede. ¿Estamos? Debe ser del mismo tamaño para que queden en la altura o bien sea la bandeja un poquitito más alta que los frascos. ¿Estamos? Porque corre el riesgo entonces que cuando yo abro el refrigerador, la parte que esté sobrante por arriba de la vacuna y de la bandeja, entre el aire caliente y ese aire caliente puede dañar y perjudicar nuestras vacunas. Por eso les digo, es bien compleja el uso propiamente de las vacunas. Aquí tenemos la organización del refrigerador. Como les decía, tenemos la legumbrera que aquí vamos a depositar aproximadamente 4 o 5 botellas de 0.5 litros, de 1 litro o de 1.5 litros. En esta parte de acá vienen los paquetes a enfriar. ¿Estamos? Ya expliqué también los paquetes a enfriar. Luego aquí vienen las vacunas, las bandejas con las vacunas. El termómetro debe de quedar, óigase bien, aquí miren, en el centro, de preferencia. El termómetro debe de quedar colgado aquí en el centro, no pegado a la pared, no pegado a la puerta, no hasta aquí abajo, ni arriba. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos dé la temperatura que central del refrigerador. ¿Estamos? Si lo pego a la puerta o lo pego propiamente a las paredes del refrigerador, puede tener el riesgo que estas paredes estén calientes y me va a dar una temperatura inadecuada. Y aquí tenemos la forma en que deben de ir los paquetes. Estamos, los paquetes a congelar que deben ir más o menos en forma de libros y los paquetes congelados que deben de ir uno encima del otro. No tener Coca-Colas, helados, pasteles, comida, prohibido tener comida y todo eso en los refrigeradores. ¿Por qué? Porque si usted va a tener comida, va a tener Coca-Cola, eso significa que usted va a ir a abrir el refrigerador. ¿Y cuántas veces tiene únicamente derecho a abrirlo? Solo 2 veces. ¿Se da cuenta? Entonces, si va a traer su Coca-Cola, si va a traer su refrigerador, existe el riesgo que esa temperatura se pueda perder. Pero hay otra cosa más importante. Las vacunas son prácticamente virus atenuados vivos. Significa que tienen la propia enfermedad. ¿Estamos? Si yo, por ejemplo, tengo vacuna antirrábica en ese refrigerador, ¿qué es la vacuna antirrábica? Pues al igual que todas las vacunas, es propiamente la enfermedad de la rabia. Entonces, cuando le administramos al paciente, le estamos administrando, ¿qué? Propiamente los atenuados de rabia a este paciente. Y entonces eso significa que cuando va a tener contacto, ¿verdad? Con un perro rabioso, pues ya no le va a dar porque ya está inmunizado. Entonces, si yo meto comida, meto refrigerador, ¿qué es lo que me voy a llevar a la boca? Virus de polio, virus de rabia, virus de sarampión, virus de todo. ¿Por qué? Porque es la propia enfermedad la que vamos a tener propiamente ahí en las vacunas. ¿Estamos? Cuando voy a entrar a explicarles posteriormente cómo están compuestas las vacunas,
uno se queda asustado, ¿verdad? Y dice, ay, yo no sabía que la vacuna antirrábica, lo que me estaba usted administrando es propiamente el virus de la rabia. ¿Es cierto? Así es. Entonces, por eso es que hay muchos factores para el manejo de las vacunas. Entonces, no comidas, no gaseosas ni nada absolutamente. Solo vacunas es lo que debe tener nuestro refrigerador. La ubicación del refrigerador debe estar instalada en un ambiente fresco y bien ventilado. ¿Estamos? No me lo vayan a dejar donde hay, por ejemplo, presencia de luz solar y que le llegue al refrigerador, porque entonces lo más seguro es que nuestro refrigerador se vaya a congelar. A descongelar y que esta pues va a perder propiamente su efectividad. El refrigerador debe estar a la sombra y alejado de toda fuente de calor, como lo vieron en el video. Debe tener 15 centímetros de distancia de la pared. ¿Se recuerdan que expliqué el funcionamiento propiamente del refrigerador y que tiene como un recipiente atrás donde va el gas y tienes todo su motor? Pues esa distancia de la pared y el refrigerador debemos de dejar que 15 centímetros para que circule el aire y ese aire no vaya a calentar el refrigerador. Pero también debe tener 40 centímetros de techo hacia mi refrigerador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el techo, si está muy cerca al refrigerador, pues va a calentar y de esta manera también pone en riesgo esa temperatura. Debe estar ubicada sobre una base debidamente nivelada, de preferentemente de madera, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos aquí como una tabla que tienen debajo del refrigerador en esta parte para tenerla nivelada. ¿Por qué? Porque si el refrigerador está de lado, el gas lógicamente va a quedar de lado y no va a poder proporcionar la temperatura, ¿sí?, de forma equitativa a todo el refrigerador. Entonces, si el refrigerador está de lado, una parte va a tener más temperatura y otra parte va a tener menos temperatura. ¿Estamos? Por lo tanto, debe estar bien nivelado entonces nuestro refrigerador. Luego, vamos a hablar aquí, por ejemplo, déjenme ver, un momentito. Acá. Voy a quedar con esta presentación. De que no debemos de conectar, por ejemplo, varios aparatos en un mismo tomacorriente. ¿Por qué? Porque de hecho, ¿verdad?, el tomacorriente puede no aguantar. Entonces, ahora lo que necesito es Guadalupe, por favor, apague su micrófono. Gracias. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Guadalupe. Muy amable. Les indicaba que, por ejemplo, no podemos, les decía, en cierta manera, tener enchufado muchos aparatos, ¿verdad?, a un solo tomacorriente, porque puede poner en riesgo nuestra vacuna. Las cajas térmicas realmente tienen un promedio de 16 hasta 60 horas para mantener la temperatura de los paquetes fríos. ¿Estamos? Por lo regular, en nuestro medio nosotros manejamos 16 horas, ¿verdad? Lógicamente hay que considerar el clima, porque no es lo mismo traer vacuna de Guatemala para San Marcos que traer vacuna de Guatemala para Tecumán, ¿verdad? ¿Dónde hay más calor? En Tecumán. ¿Dónde se va a deteriorar más el paquete? En Tecumán. ¿Dónde hay mayor riesgo de que los termos pues no tengan una larga vida? Lógicamente va a ser en Tecumán. Entonces eso es importantísimo. Por lo regular, la teoría dice que las cajas térmicas tienen una duración de 16 hasta 60 horas, pero nosotros manejamos aquí las de 16 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo me va a tardar, por ejemplo,
la temperatura en los termos, que son aquellos cafés que ustedes vieron, aquí más o menos nos puede tardar de 4 a 48 horas, ¿verdad? 4 horas si estamos abriendo constantemente el termo y hasta 48 horas si no abrimos para nada el termo, ¿estamos? Luego tenemos aquí, por ejemplo, los paquetes fríos que ustedes vimos acá, ¿verdad? En este caso de paquete frío. A ver, vamos a ver, de lo que hemos hablado un poquitito, mirando aquí, esta figura, a ver, Alex, si está Alex por ahí. Muy bien, Alex. Dígame qué de malo o qué está incorrecto en esta figura. ¿Qué puede usted observar en esta figura aquí en relación a lo que hemos hablado un poquitito de las temperaturas? ¿Qué observa usted ahí, Alex? ¿Qué hay de malo? Un claro ejemplo está el orden de los paquetes. La forma en que están los paquetes. En esa forma que están los paquetes prácticamente nos indica que son paquetes, ¿verdad? Puestos a congelar. ¿Puedo diferenciar ahí, Alex, los paquetes que están congelados? No. No se puede, ¿verdad? Porque no tienen la posición adecuada uno sobre otro. A ver, Alex, ¿ha observado otra cosa que no es correcta? La acumulación de hielo alrededor del congelador. Exacto, muy bien, Alex, muy bien. La acumulación de hielo. Cada mes debemos de descongelar el refrigerador para que no lleguen esas situaciones de hielo. Porque entonces, ¿qué? Primero, yo creo que es difícil introducir los paquetes así. Luego, aparte de eso, no me garantiza que el paquete esté debidamente congelado. Va a tener mucha escarcha totalmente. Entonces, ahí no está bien. Ese es un error espantoso que podemos observar nosotros en los refrigeradores, ¿verdad? En los freezers, principalmente en los paquetes fríos. Ahora, los termos son muy importantes para conservar las vacunas, ¿estamos? Y por ejemplo, vamos a ver, dice, para conservación del frío, colocar los paquetes en forma de libros para que puedan congelarse en 24 horas, dejando una pequeña distancia entre ellos. Una vez congelados, se podrán poner uno sobre el otro. Eso ya lo expliqué. Eso ya nos quedó debidamente bien diferenciado. En el gabinete inferior, ubicar las botellas llenas de agua. ¿Se recuerdan que es la legumbrera? ¿Sí? La que vimos. Estas tienen que ser de plástico de preferencia y que pueden ser 4 botellas, de hecho hasta 5 botellas, de 1, 1.5 o 2 litros cada una y que deben de guardarse entre sí una distancia de 2.5 centímetros entre cada botella para que pueda circular, lógicamente, el aire frío. Muy bien. Entonces, como ya hablamos de eso, lógicamente, Alma Orozco. ¿Por qué o cuál es la función de las botellas, ¿sí? Y de los paquetes fríos en el refrigerador? ¿Cuál es la función de estas? A ver, Alma. Alma Orozco. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la función de los paquetes fríos y de las botellas de agua en el refrigerador? ¿Por qué es que voy a tener eso? Ya lo mencioné. Para cuando... Sí. A ver, Catherine. Hable. Bueno, es lo que se vaya la energía y esto va a... Claro, que en caso de que se vaya la energía, tenemos entonces 3 horas para que pueda conservarse la temperatura, ¿verdad? Y que lógicamente esa temperatura lo va a proporcionar los paquetes y las botellas, ¿estamos? Si en el caso, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? A ver, ayúdenme aquí, utilicemos mucho la lógica. Que ya pasaron
las 3 horas y yo veo, por ejemplo, que no hay energía eléctrica. ¿Qué hago yo si yo tengo toda la vacuna ahí en el refrigerador? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podré yo mantener esa temperatura propiamente de las vacunas? ¿Qué voy a hacer? Ya pasaron las 3 horas que dijeron que venía la luz y no ha venido y ahora tengo que mantener la cadena de frío. A ver, aquí es una lluvia de ideas. Cuéntenme, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué sugerencias tendrían ustedes? Ya pasaron las 3 horas y entonces ahora, ¿qué hago para mantener esa vacuna? Licenciada, ¿Sí, Darling? yo pienso de que ya no abrir para nada el refrigerador, y si llegara, por ejemplo, personas a inyectarse, decirle que por motivo de la electricidad no se puede abrir el refrigerador para aplicar la vacuna. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos, por ejemplo, cuánto nos puede tardar un termo, dice, la vacuna? ¿Cuánto tiempo nos puede tardar de vida? Un termo. De 4 a 48 horas. Entonces, por ejemplo, sacamos la vacuna, ¿sí? Los metemos en termos, lógicamente, y no vamos a abrir para nada esos termos. Si es que, por ejemplo, nos viene la luz ya en la tarde. Si, por ejemplo, a mí se me va la luz y viene mañana, esa vacuna que yo metí en los termos, lo voy a ir a recomendar al municipio más cercano. ¿Estamos? Entonces me voy. Si yo estoy, por ejemplo, en Malacatán y resulta que se fue la luz y que la luz no va a venir hoy, ¿verdad? O que tengo entendido que hasta mañana va a haber energía eléctrica, entonces yo agarro mis termos, meto toda la vacuna y me voy directamente a recomendarlo a, por ejemplo, no sé, San Pablo, para mantener esa cadena de frío. Entonces, voy nuevamente, importantísimo que nosotros mantengamos esa cadena de frío, ¿sí? Algo muy importante es eso, como usted dijo, ¿verdad? Se fue la luz, coloqué cinta en toda la puerta y 3 horas me permanece cerrado sin abrir. Pero después de las 3 horas, entonces, no llegó la luz, armo mis termos, coloco las vacunas ahí y lo puedo tener guardado, por ejemplo, de hecho, hasta el día de mañana, sin abrirlos, para nada. Recuerden que el termo nos puede tardar hasta 48 horas, ¿estamos? Lógicamente, dependiendo también del lugar donde nos encontremos. Porque ¿dónde me va a tardar más un termo? ¿En Ichihuán o en Tecumán? Lógicamente me va a tardar más un termo en Ichihuán. ¿Por qué? Porque la temperatura de ambiente va a ayudar a que se conserven mejor esos paquetes fríos. Entonces, lo meto en los termos, pero si, por ejemplo, la luz es más de 24 horas, lo más seguro es que mejor vayan a recomendar esa vacuna a un centro de salud que sea mucho más cercano hacia ustedes. ¿Estamos? Ahora, voy a explicar que, por ejemplo, se fue la luz 3 horas, ¿sí? No inmediatamente usted va a abrir el refrigerador, no. Tenemos que esperar 1 hora que haya pasado de que la luz haya ingresado para poder abrir el refrigerador. ¿Estamos? Porque la temperatura está muy susceptible, entonces tengo que esperar a que se nivele la temperatura del refrigerador para poderlo abrir. Voy nuevamente. Si se fue la luz 3 horas, ingresó la energía eléctrica ahorita, y que yo vaya a abrir el refrigerador inmediatamente, no puedo hacerlo. Tengo que esperar 1 hora entonces para poder abrir ese refrigerador. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Como dijo alguien, me entiendo. En caso de falla de electricidad, los paquetes fríos y las botellas permitirán mantener la temperatura hasta por 3 horas. Siempre y cuando no se abra la puerta del refrigerador y se selle con cinta adhesiva y asegurar que nadie la abra. No abrir el refrigerador hasta que hayan pasado por lo menos 1 hora. Eso ya lo expliqué. Ubicación de las vacunas en la refrigeradora. Los frascos y las ampollas de vacuna deben colocarse en bandejas sobre estantes centrales del refrigerador, ya que estarán en forma ordenada, y los frascos clasificados, facilitando su identificación, y ver que las bandejas no estén perforadas para impedir que el aire frío escurra por las perforaciones también. Debe existir una pequeña perforación entre bandeja para permitir la circulación del aire. Es decir, por ejemplo, no me van a dejar pegadas todas las bandejas,
¿verdad? Pegaditas, pegaditas las bandejas, no. Deje 2.5 de distancia entre una bandeja y la otra para que pueda ingresar el aire en medio, pues, de cada bandeja. No se debe colocar vacunas en los estantes inferiores ni en la puerta del refrigerador, ya que existen zonas calientes, ¿sí? Nada que me van a meter ustedes vacuna en la legumbrera. No, no se puede, porque no es la zona específica para colocar la vacuna. Entonces, prácticamente ya no va a llegar tanto así la temperatura como si usted la tiene en la forma central. Por eso el termómetro va en el centro del refrigerador, no abajo, no arriba, no en un lado, no pegado a la puerta, porque prácticamente nos va a dar datos falsos. Métodos para identificar las remesas. ¿Qué son las remesas? Son los pedidos de vacuna que ingresan. Todas las vacunas deben conservarse en bandejas para cada tipo de vacuna, ¿sí? No todas revueltas, no, sino esta bandeja para BCG, esta bandeja para DPT, esta otra bandeja para SPR, esta otra bandeja para polio, ¿sí? Debidamente rotulada cada bandeja, no revueltas, no se puede. Luego dice, mantenerse las vacunas antiguas en las bandejas y las nuevas remesas en sus respectivas cajas. Era lo que les explicaba también, ¿verdad? Colocar una marca en cada frasco de vacuna antigua y no hacerlo con los frascos del pedido nuevo. Bueno, de hecho ya sabemos cuál es la vacuna más vieja, es la que está en las bandejas, y la vacuna más nueva es la que está en su caja propiamente. Colocar las vacunas antiguas en la parte de adelante de la bandeja para usarlas lo antes posible. Luego aquí nos habla del formulario, donde vamos a anotar la temperatura que debe estar colocada en la puerta del refrigerador. Es como, les puedo decir, es una hoja, ¿verdad? Es una hoja, es como ver un calendario, más o menos. Y ahí vamos a anotar diariamente la temperatura en la mañana y en la tarde. Bueno, voy a indicarles aquí cómo poder determinar cuando una vacuna se ha congelado. Óigase bien, por favor, aquí sí deben de estar ustedes bien atentos, ¿verdad? Muy bien. Usted sospecha que la vacuna se congeló, que hay una vacuna que se congeló o que la vacuna se congeló, pero ahora dice usted, bueno, ¿cómo puedo saber si en verdad esta vacuna fue congelada o no fue congelada? Primero, vamos a seleccionar un frasco de la vacuna que nosotros creemos que se congeló, ¿sí? Posteriormente, vamos a seleccionar otro frasco de una vacuna que nosotros estamos seguros que esta no sufrió cambios. Es decir, que esta vacuna ha estado en excelentes temperaturas. ¿Estamos? Entonces tengo una que sospecho que está congelada y la otra que ha estado con las temperaturas adecuadas y normales. Entonces, tomo los frascos, agito los frascos vigorosamente, los dos, ¿verdad? Y luego los voy a dejar sobre una mesa o sobre una superficie plana. 30 minutos después voy a observar los dos frascos. Voy a comparar los dos frascos. ¿Cómo voy a determinar cuál frasco fue congelada? Primero, es que la que fue congelada, voy a observar que aparecen partículas granuladas, es decir, que aparecen más o menos como tipo arenita. Estamos en el frasco. Va a tener un color blanquecino y en el fondo del frasco se va a ver el sedimento de esa arenita y por arriba voy a ver, por ejemplo, un líquido claro. Lógicamente que se desplaza con dificultad cuando se mueve el frasco. ¿Cómo más o menos lo voy a ver? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, algunas suspensiones, ¿verdad? Como la amoxicilina, por ejemplo. La amoxicilina abajo se concentra, o sea, está más espeso, se ve así lechoso, blanquecino, hasta con granitos como que tuviera. Y arriba se ve mucho más líquido, ¿verdad? Similar se ve la vacuna cuando se ha congelado, igualito ahí. Entonces, esa vacuna ya se congeló y esa vacuna ya no sirve. Mientras que la otra, lógicamente, que no fue vacunada, congelada, pues lógicamente esa vacuna la vamos a encontrar en buen estado, ¿sí? Ahí puedo yo determinar entonces que la vacuna fue congelada, lógicamente. Luego, vamos a observar, por ejemplo, que las vacunas
van a tener un cierto tiempo máximo de abierto. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de sarampión, SPR y SR, ¿sí? Debe de permanecer abierto 8 horas. Y después de las 8 horas la voy a descartar, la voy a tirar, ya no sirve, ¿estamos? Luego, la OPV me permanece abierto el vial de vacunas porque trae 10 dosis, 5 días. Si después de los 5 días de abierto, yo la voy a tirar. En el caso de DPT, DT y TD es 28 días. Aquí dice 5 días, pero es un error. Son 28 días, son 4 semanas. Y en el caso de la BCG, solo 6 horas nada más tarda abierto. Entonces, después de este tiempo de abierto los frascos, tengo que descartarlos. Ya no los puedo utilizar, ¿verdad? Lógicamente acá. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, un refrigerador. Tenemos que las vacunas son antígenos vivos atenuados, ¿verdad? Y vemos aquí, por ejemplo, que hay cosas que son incorrectas. Por ejemplo, hay comida, miren, que no debe por qué haber. Luego, tenemos en este otro lado, aquí, que vemos, por ejemplo, las vacunas. Aquí hay cajas, miren, y aquí hay bandejas. Recuerden que las bandejas tienen que ir adelante y las cajas tienen que ir atrás. ¿Estamos? Para poderlas, en cierta manera, diferenciar. Aquí en la puerta no debemos de tener, por ejemplo, vacunas, no debemos de tener diluyentes ni nada. Y pues, porque esto va a variar lógicamente. Bueno, ¿cómo vamos a preparar los paquetes? No se preocupen, vamos a tener, como hoy no tuvimos espacio para refaccionar, vamos a terminar un poquitito antes de la 1. La verdad que el tema está muy interesante, el tema es muy bueno. Bueno, preparación adecuada de los paquetes fríos. Para poder introducir los paquetes a estos termos que ustedes observan acá, lleva un procedimiento especial. Primero dice, los paquetes fríos deben ser retirados de los congeladores o evaporadores de los refrigeradores y ubicarlos en una superficie plana, ¿verdad? Es decir, saco los paquetes del refrigerador y los coloco sobre una mesa, acá, ¿sí? Plana. Luego, dice, es necesario. No basta solo con hacer sudar, es necesario tomar el paquete frío y poner a la altura del oído y agitar hasta escuchar que el agua se mueva lentamente dentro del paquete frío. Bueno, saqué los paquetes, los coloqué en esta área plana y tengo que esperar que estos paquetes se ven sudorosos, es decir, que tengan gotitas de agua, ¿verdad? Encima de ellos. Posteriormente, tomo el paquete, ve usted aquí a la enfermera, toma el paquete y los está agitando para escuchar que el agua se mueva lentamente dentro del paquete. Y posteriormente, ¿sí? Si ya escucho el agua, entonces lo voy a secar con una toalla y los voy a introducir en el termo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si meto directamente los paquetes recién salidos del refrigerador al termo, va a tener una temperatura menor, por ejemplo, puede ser de -10, ¿verdad? Y esto va a hacer a que se congelen las vacunas. Entonces nos va a congelar la vacuna. Por lo tanto, si yo saco los paquetes, lo coloco sobre la mesa, aproximadamente lleva unos 10 minutos, que ya estén sudorosos, los agito, escucho que haya presencia de agua, los seco y los coloco en el termo. Esta me va a dar una temperatura de 0 grados centígrados. Por lo tanto, ese es el procedimiento correcto y exacto para poder introducir mis
mis paquetes fríos, ¿verdad? Al termo. No quiero ver que directamente del refrigerador saquen los paquetes y directamente al termo. No, ¿por qué? Porque eso va a congelar la vacuna. ¿Estamos? Y usted va a ser sancionado por negligente porque sabe específicamente cómo es que se debe de manejar adecuadamente la cadena de frío. Por eso, mucho cuidado con la cadena de frío. Por favor, siempre nosotros decimos vacuna, vacuna. Vacuna es lo más esencial en un centro de salud y que usted se lo debe de saber perfectamente bien porque es uno de los programas más complejos que existen en el distrito de salud. Muy bien. Aquí yo tengo una fotografía. Vamos a ver. En el caso, por ejemplo, Angélica Coronado. A ver, Angélica, ¿qué observa usted de incorrecto en esta diapositiva? Por lo que yo ya expliqué. ¿Qué vemos aquí? Angélica. Vea la diapositiva y que, dígame usted qué no es correcto. Lo que no es correcto es Vea los dibujos. no logro visualizarlo. Permítame. ¿No? Está en teléfono. Ajá, ahorita. La posición que están los paquetes. Exacto, aquí. Muy bien. Tenemos aquí, usted lo dijo claramente. Este es el refrigerador. ¿Sí? ¿Qué posición tiene estos paquetes así, en esta forma que están aquí, Angélica? ¿Es paquetes fríos dispuestos a congelar? ¿O paquetes ya congelados? ¿O paquetes puestos a enfriar? ¿Qué? Paquetes fríos que están dispuestos a congelar. Exacto. Por esta posición que tiene, me está indicando que esos paquetes no están congelados completamente, ¿no? Entonces, Ajá, no exacto. está congelado el paquete. Yo vengo, los coloco en el área plana, espero los 10 minutos, que se pongan sudorosos y que haya presencia de agua y los coloco aquí al termo. ¿Estoy garantizando la temperatura? No la estoy garantizando. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque me equivoqué y agarré paquetes que estaban dispuestos a congelar, no paquetes congelados. Por eso la posición del paquete debe ser bien específica. Y ahora, hay otra cosa ahí. ¿Ya lo determinó, Angélica? Y hay otra cosa que vemos ahí que no es correcta. En un dibujito del termo. Dedíquese al dibujito de termo. Comida que están metiendo. Ajá. Así el del color morado. El color morado, lógicamente. ¿Qué están almacenando ahí? Comida. No quiero ver manzanas, Coca-Colas, helados, pollillos ahí en el refrigerador. En el termo, porque no está permitido. Es que comida está prohibidísimamente, ¿verdad? Introducir dentro de los termos. Eso es algo importantísimo totalmente. ¿Cuál es la forma correcta entonces de manejar? Vemos aquí los paquetes, miren que están ya debidamente congelados. Vemos aquí ya la forma correcta que ellos tienen con las pilas. Luego los colocamos en la mesa, ¿verdad? Por eso dice, cuando saque las pilas del congelador, espere hasta que estas se calientan o estén a 0 grados centígrados antes de usarlas en las cajas frías o en los termos. ¿Cómo voy a saber que ya estén sudorosas y que aparte de eso ya tengan un poco de presencia de agua? Las seco, las coloco lógicamente en los termos, como ustedes pueden observar acá. Muy bien. Anita Mazariegos. A ver, Anita. Por ejemplo, miren, antes de hacerle la pregunta a Anita. Estos son los paquetes fríos de agua. Son los ideales para los termos. Y estos son los paquetes eutécticos, ¿verdad? Y que en este caso no son tan recomendables. ¿Por qué? Porque los paquetes eutécticos se utilizan para las cajas grandes. Y es cuando se va a traer vacuna al Ministerio de Salud y se traslada al área de salud. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque
tienen un termo específico en los cuales se debe de utilizar estos paquetes. Pero para estos termos chiquititos, por ejemplo, los grises que ustedes vieron, vamos a utilizar los paquetes fríos con agua, que son estos. En los termos debe de haber 4 paquetes. Uno aquí, el otro acá, el otro aquí y el otro en esta parte, ¿sí? Solo, permite nada más. Entonces, no puedo permitir que hayan bolsas inadecuadas dentro del termo, que tenga 2 paquetes de estas y 2 paquetes de estas. ¿Por qué? Porque se va a perder la temperatura. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Angélica, ¿me quedé con Angélica? No. Bueno, a ver, Azuceli. ¿Qué vemos aquí de malo en esta figura? Por lo que yo ya expliqué. Aquí, este es un termo, ¿sí? Y tiene una X. ¿Qué podemos observar ahí de malo? En relación a los paquetes. ¿Alguien que pueda ayudarnos, por favor? Bueno, yo voy a... La forma, Sí, la forma. Miren, primero hay 2 paquetes aquí de agua fría. ¿Sí? Miren, uno pegado a la pared y el otro pegado a la vacuna. Este que está pegado a la vacuna va a congelar la vacuna, lógicamente. ¿Estamos? ¿Sí? Puede que existe el riesgo. Luego, aquí, por ejemplo, yo tengo 2 paquetes. Estos sí están correctos. Miren, están debidamente bien correctos. ¿Sí? Pero este de aquí, mire este, está como que inclinado totalmente. Y entonces, ¿qué pasa acá? Que en estas partes de aquí, temperatura, no sé, no me garantiza el nivel de temperatura que pueda tener. Este solo tiene un paquete que está de lado. Bueno, ¿y qué pasa con esta altitud que tengo acá, donde no llega el paquete? ¿Dónde está esa temperatura? Miren estas entradas totalmente vacías acá de temperatura. Incorrecta, lógicamente. No me está garantizando. Y aquí tiene una bolsa, ¿verdad? Que no sé ni de qué es, porque no es ni un paquete. Eso es incorrecto. Los únicos que se pueden utilizar son estos paquetes de agua, que llevan 4, bien, ¿verdad? Estipulados. Por eso el termo ya viene establecido para que el paquete quede de forma adecuada en estos termos. Entonces va un paquete aquí, otro aquí y el otro aquí. ¿Estamos? Y de esta manera asegurar la temperatura de nuestro termo. Luego, tenemos que los refrigeradores no se deben de cargar tanto de vacuna. Dice que la vacuna no debe quedar a la pared del refrigerador. ¿Por qué? Porque las paredes calientan la vacuna y eso va a que esta vacuna se deteriore. Debe de quedar, dice, de espacio 2.5 entre cada caja para que el aire ingrese, ¿verdad? Por esos pasillos. Y veo yo aquí que no hay ningún pasillo. Luego que el refrigerador no debe de utilizarse más del 50%. Y aquí está más utilizado del 50%. Veamos solo esta parte, miren, está utilizado como el 75%. Entonces, si está empacado la vacuna como está aquí, no hay aire que ingrese lógicamente dentro de las paredes de esa vacuna. Entonces, esa vacuna, pues al igual, no está almacenada de forma correcta, de forma adecuada. Prácticamente. Aquí está la preparación de los paquetes propiamente fríos y que pues estaríamos ahí viendo, déjenme ver si tengo aquí un videíto de la preparación de los paquetes. Hoy sí ya nos fuimos bien rápidos. A ver, antes de pasar a eso, ¿tenemos dudas en relación, jóvenes, a la cadena de frío? Ya vieron cómo es tan compleja nuestra cadena de frío propiamente, ¿verdad? Y más es vacuna, cuando vamos a entrar a conocer vacuna. A ver, dejo el tiempo para dudas que puedan tener.
Pregunten si tienen dudas. Licenciada, hay una pregunta. Sí, dígame. Mientras estamos cargando el termos, esa cosita gris, ¿qué hacemos con las vacunas? Ajá, ¿qué hacemos con las vacunas? ¿Dejamos abierta la refri o la sacamos? ¿O cómo se hace ese procedimiento mientras se está llenando el termo? Muy bien, excelente pregunta. Muchas veces en los centros de salud existe un refrigerador solo para paquetes fríos y en el otro tiene solo a vacunas. Si usted tiene un refrigerador donde tiene los paquetes fríos, no hay problema, porque solo saca los paquetes y cuando ya tiene ya listo ya sus paquetes, va a traer su vacuna. ¿Estamos? Pero en el caso, por ejemplo, que usted llega a un lugar pobre donde solo hay un refrigerador, un puesto de salud, y solo tiene un refrigerador y ahí están los paquetes y están las vacunas juntas, entonces abre el refrigerador, ¿sí? Va a sacar los paquetes, lógicamente, y posteriormente tiene que regresar por la vacuna, porque si solo hay un refrigerador, no podemos exponer nuestra vacuna. Entonces saca primero el paquete, espera los 10 minutos, se lleva 15 minutos usted en arreglar su termo y después regresa nuevamente. Prácticamente estaríamos abriendo el refrigerador 2 veces en la mañana, que no es lo ideal, pero si su centro de salud tiene 2 refrigeradores, excelente, ¿verdad? Uno con paquetes y el otro con vacuna, pues ahí se hace la técnica correctamente. Ah, gracias. Pero entonces eso se tendría que hacer así como que rápido, entre que abro la refri, saco los paquetes y vuelvo a cerrar. Lo más rápido posible, porque recordemos que el aire caliente puede ingresar hacia los paquetes, hacia el refrigerador y eso va a calentar más. Gracias. ¿Más dudas, jóvenes? Tengo una duda. Sí. A ver, cuéntenme. Se dijo que las vacunas, por ejemplo, hay unas que en el refri van unas arriba y otras abajo. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué no se puede? Bueno, porque se clasifican, lógicamente, por vacunas virales, que son aquellas que van dirigidas exclusivamente a prevenir enfermedades, ¿verdad? Producidas por virus, y las otras que son vacunas bacteriales. Entonces, por ejemplo, en algunas vacunas, como por ejemplo, las vacunas virales son menos susceptibles, ¿verdad? Hay algunas que se pueden congelar y no pasa nada. En el caso, por ejemplo, de las que están arriba, que es BCG, polio, DPT, SPR, estas pueden estar expuestas a menos temperatura que no les causa mayor daño. Pero hay otras vacunas que son mucho más sensibles a la temperatura, como la DPT, la TD, la hepatitis B, la pentavalente. Estas sí tienen que tener una temperatura mucho más específica. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? De que dependiendo si son vacunas virales o son vacunas bacteriales, estas tienen cierto grado de sensibilidad y que por lo tanto, las que van en el primer nivel, podríamos decirle, ¿verdad? Que estas son bacterianas, las que van en el primer nivel son bacterianas, estas no nos afectan mucho si es que las temperaturas bajan un poquitito, si es que se congelan, no pasa nada. Pero si vamos a tener, por ejemplo, las virales que son mucho más delicadas y que estas sí deben de estar mucho más estrictas, el control de su temperatura. Por eso es que va la variación. Pero eso lo voy a explicar la otra semana, la diferencia entre una vacuna viral y una vacuna bacteriana, y voy a aprovechar en explicarles de una vez ahí en relación a la cadena de frío, ¿verdad? ¿Por qué es que tiene que ir una arriba y por qué tiene que ir la otra ahí abajo? Pero tenemos que saber los componentes propiamente de cada una de las vacunas para hacer bien la diferenciación. Gracias. Bueno, ¿más preguntas? ¿Ya no hay preguntas, jovencitos? Pregunten. Licenciada, perdone.
Mira que tengo una duda. Pregunte. Usted dijo algo así como que no debemos de abrir la refri varias veces y por ejemplo si llegan, no sé, 3 niños y quieren alguna vacuna y no podemos abrir la refri varias veces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, como usted solo tiene derecho a abrir el refrigerador una vez en la mañana y una vez en la tarde, ¿verdad? Según dice la norma. Entonces, usted va a sacar sus vacunas que usted considera durante el día en el termo. Entonces, el termo, lógicamente, usted va a tener las vacunas que va a utilizar para el día. Entonces, por ejemplo, le va a llegar 10 niños, 15 niños a usted durante la mañana a vacunar y esa vacuna usted la va a extraer del termo. ¿Estamos? O sea que usted va a sacar la vacuna del refrigerador y lo va a meter propiamente al termo. Y entonces lo que usted va a utilizar en cada niño cuando va a llegar a su vacunación va a ser el termo. Lo que va a destapar es el termo, no el refrigerador. Por eso en la tarde, cuando usted regresa, usted va a meter esa vacuna que le sobró, lógicamente, al refrigerador y es ahí donde vuelve a abrir nuevamente el refrigerador. O sea, su vacuna que va a utilizar en los niños va a estar en el termo. Gracias, licenciada. ¿No? ¿A usted? Muy bien. Porque su pregunta pudo haber sido la pregunta de varios. Licenciada, disculpe. Sí. Con una pregunta, ¿puedo tener la vacuna todo un día en el termo? ¿O exactamente la tengo que guardar en Puede tener la vacuna todo el día en el termo, pero sin abrir el termo. Ah, bueno. ¿Estamos? Pero si usted, por ejemplo, le va a llegar 10 niños hoy, máximo que debe tener la vacuna son 8 horas, máximo. Pero si, por ejemplo, usted puede tener la vacuna 24 horas, pero sin abrirlo. Porque mientras más abra el termo, menos vida va a tener esa vacuna. Gracias. Licenciada, una pregunta. Digamos que no llegaran los 10 niños y solo llegaran 8, ¿qué se hacen con las vacunas restantes? Bueno, si usted abrió BCG, por ejemplo, SPR, lógicamente aquí recordemos que esa vacuna tarda abierto 6 horas. ¿Estamos? Si usted le sobró vacuna después de las 6 horas, lo tira, lo descarta. Pero, por ejemplo, hay vacunas que tardan abiertas, por ejemplo, 28 días, 5 días, en el caso de la polio, que es 5 días, y en el caso de la TD, que es hasta 28 días. Entonces, aquí usted regresa esa vacuna en la tarde nuevamente al refrigerador, ¿sí? Por eso, importantísimo que sepamos cuánto tiempo tarda abierto cada frasco, porque si hoy abrí BCG y en la tarde, por ejemplo, aunque solo me ha llegado un niño, porque mi vacuna de BCG es de 20 dosis, pero que hoy me llegó solo un niño, significa que solo utilicé una dosis de vacuna y las 19 restantes que voy a hacer, las voy a tirar, ¿verdad? Esas. ¿Por qué? Porque solo tiene vigencia 6 horas de vida. Pero en el caso, por ejemplo, de polio, si hoy abrí polio, que va de 10 dosis el frasquito, y solo utilicé, por ejemplo, 5, significa que tengo 5 dosis que me están sobrando, pero el frasco dice que me tarda abierto 5 días. Entonces, es esa vacuna, esas 5 dosis que me están sobrando, las voy a tener que regresar al refrigerador y el día de mañana, en la mañana, cuando voy a sacar nuevamente la vacuna, voy a tomar esas que ya han sido utilizadas para irlas sacando, lógicamente, y no tener pérdida de biológico, pérdida de vacuna. Entonces ahí sí se tienen que saber cuánto tiempo tarda abierta una vacuna para poder saber si lo descartan o lo regresan nuevamente al refrigerador para irlo trabajando el siguiente día. Licenciada, una pregunta. Ya, muchas gracias. Sí, Catherine. Licenciada, ¿qué pasa si yo desecho el restante del medicamento y yo llevo el registro? ¿Cómo lo tengo que registrar que lo deseché? Bueno, excelente pregunta. En vacunas se llevan unos formularios donde nosotros anotamos cuántas vacunas se administraron, cuántas vacunas no se administraron, porque puede que el niño llegó hoy y que no había vacuna y que no se le administró. Luego tenemos lo que son las dosis no útiles y luego tenemos las pérdidas. Bueno,
entraríamos propiamente que si, por ejemplo, usted hoy administró una BCG, lógicamente tuvo que tirar 19, ¿verdad? Pero como tiene que cuadrar bien en la papelería que usted maneja, esas vacunas, esas 19 que usted anotó o que usted tiró, prácticamente los va a anotar como dosis no útiles. ¿Por qué? Porque no se utilizaron porque ya venció su tiempo propiamente para poderlas administrar. Entonces, en esos documentos se registran como dosis no útiles. Significa, el día de hoy usted administró una BCG y dosis no útiles son 19. ¿Cuadran qué? Las 20 dosis. Si, por ejemplo, hoy llegaron 5 niños para BCG, entonces dosis administradas, 5. Dosis no útiles, 15, ¿verdad? Que hacen las 20. Y también vamos a encontrar un cuadrecito donde dice, por ejemplo, pérdidas. Pero las pérdidas hay que tener mucho cuidado porque ahí sí nos van a sancionar. Las pérdidas se dan únicamente porque usted quebró un frasco, porque no lo agarró bien y se cayó y se quebró el frasco, ¿sí? Porque, por ejemplo, se perdió la cadena de frío, lógicamente, o porque se lo robaron. En esos 3 casos es donde entra la pérdida propiamente de biológico. Pero si nosotros vamos a registrar pérdida, hay que hacer un procedimiento terrible para registrar esa pérdida, ¿verdad? Entonces, eso lo van a ver ustedes hasta el 6º semestre, todo ese manejo propiamente de papelería. Pero en este caso, las 19 que usted no administró, nosotros lo vamos a registrar en la papelería de vacuna como dosis no útiles, ¿verdad? Es decir, que ya no se podían utilizar porque ya venció su tiempo de vigencia del frasco. Muy bien, ¿más preguntas? Estaba viendo aquí un video, pero no hay exclusivamente para el manejo de vacunas. Bueno, si no tenemos, entonces, jóvenes, voy a hacer un corto la otra semana sobre lo que es cadena de frío. Por favor, ya les voy a mandar todos los documentos, me estudian bien lo que es cadena de frío y lo vamos a hacer a través de Drive, ¿verdad? Ahí vamos a dar unos cuantos minutitos, unos 20 minutitos, unas cuantas preguntitas ahí claves que es para cadena de frío y vamos a empezar ya a trabajar lo que es nuestra zona. Por favor, les voy a enviar todo lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones, que es lo que es vacuna, esquema de vacunación. Por favor, lo leen antes para que la otra semana que yo voy a dar la clase, lo que es vacuna, ustedes me puedan entender de mejor manera porque ya le han dado una lectura previa, ¿verdad? Vacuna es importante, como les digo, importantísimo y ahí no hay mucha normativa realmente para poder trabajar. Muy bien, entonces si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos la próxima semana. ¿Se entendió la clase? Anóteme 1 si realmente se entendió la clase y 2 si no se entendió nada. Qué bueno, que me alegro. Excelente. Gracias, José, Jennifer, Roel, Jenny, Guadalupe. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana, ya 1:20 y pues que disfruten su tiempo y traten de ponerse al día leyendo y yo más tardecito les envío los documentos. Muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense bastante.